Hola, buenas. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera es que me gustaría que me contara qué significa para usted personalmente tener el mismo premio que Nelson Mandela. Y la segunda pregunta va ya más por ámbitos artísticos. Me gustaría que echara una mirada al futuro y me dijera cómo cree que va a cambiar la creación artística, sobre todo en el ámbito con las nuevas tecnologías. Muchas gracias a todos. Es un tremendo honor encontrarme entre los galardonados tan ilustres, no solo Nelson Mandela, sino como sudafricano. Desde luego es un gran orgullo para nuestro país y es símbolo de la inclusividad y poner de lado la política, encontrar un mayor espacio para la gente, para todos. Él sigue siendo todo una maravilla, pero desde luego hay también muchos otros galardonados muy ilustres y me siento muy honrado por encontrarme entre ellos. El galardonado de las letras es un poeta favorito mío, con lo cual también es un honor encontrarme en esta misma edición con él. La segunda pregunta respecto de la naturaleza del arte en el futuro. Yo creo que hay algo muy interesante entre lo digital, tecnológico, digital, algo que utiliza el propio ser humano, sus músculos y moverse por el espacio, y también el crear a través de una pantalla. Pero la naturaleza de nuestra percepción del mundo y el cómo podemos saltar de vosotros que estáis aquí delante y pasarnos a otra realidad distinta gracias a las tecnologías, con lo cual creo que habrá una producción artística de interés que salen de estas tecnologías. Pero para mí la actividad fundamental de lo que es imaginarme el mundo, recoger los fragmentos del mundo y juntarlos para todos, el proceso va a ser igual si utilice un lápiz o un teclado y una pantalla, permanezca sobre el papel o exista y perdure en lo virtual. Yo creo que en ese sentido no va a cambiar de manera fundamental. Siguiente pregunta, por favor. Raúl. Sí, Raúl Molina, de la agencia EFE. Incidiendo un poco en la pregunta de mi compañera, me gustaría saber si después de 25 años, aquello por lo que fueron premiados Mandela y de Klerk, cree que en su país se ha logrado aquella capacidad de convivir. Bueno, se ha mantenido. Sudáfrica sigue siendo un país democrático. Ha habido un rapprochement muy fuerte gracias a los trabajos, sobre todo de Nelson Mandela y los miembros de su organización, para que Sudáfrica no cayera en la violencia que se ve en tantos lugares del mundo cuando los países han intentado reorganizarse. Dicho lo cual, desde luego sigue habiendo grandes problemas en Sudáfrica, grandes niveles de falta de igualdad e injusticias como existían en el apartheid. Si el gobierno actual va a poder resolver estos problemas, no se sabe. La solución se me antoja difícil. No solo en Sudáfrica y no solo en África. Hay un problema enorme que tiene que ver con la corrupción, pero esto desde luego no ocurre solamente en el tercer mundo o los países en vías de desarrollo, sino lo que ocurre a nivel global en Europa, en Norteamérica, en Rusia. No, esto no es exclusivo a Sudáfrica. ¿La riqueza del país se va a distribuir o va a permanecer en manos de una pequeña élite? Siguiente pregunta, por favor. Muy buenas. Julián Herrero, de La Razón. Una pregunta muy sencilla. ¿Debe ser el arte un instrumento político? Y en su caso, si se considera tan reivindicativo como Banksy.
Yo creo que para algunos artistas sí que puede ser un instrumento político muy fuerte, pero tiene todo que ver con el temperamento del artista y la capacidad a la hora de producir panfletos o crear eslóganes. No estoy en contra en principio, solo sé que en mi propio caso yo necesitaba afrontarlo de otro modo para poder comprender el mundo. Hay que comprender que para mí la importancia fundamental del arte para nosotros es cómo utilizamos el arte para construir quiénes somos. Nosotros nos construimos a través de distintos libros que hemos leído, películas que hemos visto, música que hemos escuchado. Y desde esa perspectiva, la producción de cosas externas a nosotros, ya sea un libro o un cuadro o una pintura, es vital para construirnos como individuos y como sociedades. Y esa es la importancia fundamental de las artes. Esto puede ser de manera muy directa al dinamizar una comunidad en torno a un solo proyecto, pero no creo que sea así que funciona el arte fundamentalmente. Yo creo que es muy interesante. El arte político es importante, pero tiene que comprender el mundo como una paradoja, como llena de contradicciones y como incierto. Y toda afirmación de seguir una línea política correcta siempre son falsas, siempre dependen de una posición autoritaria. Siguiente pregunta. Sí, aquí, ahí por favor, aquí detrás. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro Riego, de Televisión Española. Señor Kentridge, quería preguntarle por su inspiración en España. Me ha parecido leer que usted ha destacado mucho la obra de Goya. Aparte de los grabados de Goya, ¿me puede hablar de otros artistas que le hayan inspirado en su creación? Gracias. Bueno, de forma irónica, al ganar el premio Princesa de Asturias me hace pensar en las últimas pinturas de otras princesas anteriores, las infantas. Hay una línea en el arte española que va desde Velázquez a Goya y después pasa a Picasso, que es una línea central a la hora de comprender lo que Picasso tiene la combinación de modernismo y la figura humana. Con Goya, la conexión entre la imaginación y el lenguaje del mundo político del entorno, sobre todo los proverbios, recoger una frase y permitir que se amplíe formando un nuevo universo visual, aunque se desconozca el proverbio en cuestión. Con Goya en particular, más que los otros, la manera en que se mueve la mano para crear un dibujo o una imagen, él sigue siendo muy fundamental en cómo pienso yo en la creación del arte. De los modernistas, desde luego el ejemplo de Picasso, no solo del trabajo político como el Guernica, sino todo el estudio de la práctica. Es emblemático de lo que es estar en el estudio y pensar con las manos y con el ojo. Arturo, sí. Gracias. Buenas tardes, Arturo Tellez, de Onda Cero. El 1 de noviembre arranca una exposición sobre usted, Basta y Sobra, se llama, en el Reina Sofía. ¿Qué reacción espera del público español de cara a esa exposición? Bueno, siempre me es difícil responder. Para mí es más fácil preguntar a la gente según vaya saliendo de la galería o el museo. Pero creo que hay dos elementos en la obra. Por un lado, es muy artesanal, digamos, y claro, en cómo se ha hecho. Y también cambia entre lo personal y lo social y las narrativas. A veces la gente responde a que se ve el cómo se crea el arte y pienso que yo también podría hacerlo, lo cual es cierto. No son tecnologías especialmente difíciles de la creación artística. Y en segundo lugar, a la gente a menudo la gente queda cautivada por la música. Sabemos que si hay un cuadro en la pared, la gente ve el cuadro y si es una etiqueta muy larga pasarán unos segundos leyéndolo, si es muy largo pasan de largo. Si hay algo que se mueve, algo que nos toca
época de nuestra historia más primitiva, ya sea una pelota de fútbol, hay algo de la imagen en movimiento, lo que nos cautiva durante más tiempo. Y ojalá la gente se quede ahí cautivada el tiempo suficiente para comprender las imágenes que se presentan en la exposición. Soy Cristian Franco, de la Nueva España. Le decía que quería hacerle dos preguntas. Una que me confirmó una historia que he leído, no sé si es cierta, que es que cuando usted era un niño, con 5 o 6 años, se encontró en el despacho de su padre una caja con fotografías de la represión violenta en Sudáfrica. De ser cierto, ¿hasta qué punto ese hallazgo puede influir en su obra? Y también me gustaría que me hablara, por favor, del proyecto que tiene en Sudáfrica, del Centro para la Idea Menos Buena, para que me comente un poco cuál es la finalidad de este colectivo y de este centro. Gracias. Bueno, la historia para los que la desconocen. Mi padre era abogado en Sudáfrica y él representaba a los familiares de las 60 personas que fueron matados en un masacre a manos de la policía en Sharpeville, en Sudáfrica, en 1960. Con esa edad, 5 o 6 años, entré en su estudio una vez y vi una caja amarilla y pensé que era una caja de bombones. Abrí la tapa para robar un boñón, pero no eran bombones, sino fotografías en blanco y negro, que eran fotografías de las personas que habían sido matados a tiros. Esto era algo muy violento para un niño de 5 años, el comprender que esta violencia podía existir en el mundo. Yo no pensaba que había tenido mucho efecto, era algo un recuerdo, digamos. Pero unos 40 años más tarde hice una película que se llamaba Félix en el exilio y me di cuenta que estaba haciendo muchos dibujos de cuerpos o cadáveres en los campos. Y únicamente al terminar me di cuenta que realmente lo que estaba haciendo era reproducir esas fotografías que había visto. Me marcó de alguna manera. La claridad del choque y la indignación que uno siente como niño se va diluyendo con el tiempo. Una de las posibilidades de ser artista es intentar volver a capturar esa indignación y el choque que sintió un niño y lo diferente que era en realidad respecto de las expectativas o lo que esperaba la gente. En ese sentido es cierto. En segundo lugar, es un centro de arte pequeño que he abierto. Se llama Centro para la Idea Menos Buena en Johannesburgo. Es un centro para artistas, poetas, bailarines, músicos, para trabajar en distintos proyectos, para encontrar la energía que sale de la fertilización cruzada de los impulsos. Un poeta que trabaja con un artista visual, con un bailarín, que a lo mejor encuentra algo en un medio que le sugiere algo en otro medio y que le permite que surja algo que quizás no habría surgido por sí solo. Es una iniciativa pequeña, pero hay una tremenda energía e interés que sale de este centro, sobre todo para los propios artistas, pero también para el público. 2 estaciones al año y 2 comisarios en cada vez. Realmente nace del placer y la ilusión que he tenido al trabajar en proyectos cuando he trabajado con distintos artistas, diseñadores, coreógrafos, etc. Y el entender el cómo se puede crear nuevas obras, pero también las posibilidades de lo que podría suponer el trabajar colaborativamente. ¿Más preguntas? Si no hay ninguna pregunta más, podemos... ¿Sí? ¿Hay una pregunta más? Juan Antonio Tirado, de Televisión Española.
¿Cuál es la función de un artista en una sociedad en este momento? ¿Usted qué es lo que le mueve y qué es lo que de verdad le excita o cuál cree que es su misión? Bueno, una respuesta tonta sería: mi misión es trabajar en el estudio, pero no solo es el placer que supone recoger un carboncillo y dibujar y sentir el tacto del papel. Pero hay algo en lo que uno se hace en el transcurso del trabajo en el taller, recoger estos fragmentos, reorganizarlos y luego reenviarlo al mundo desde el taller. Es una demostración de cómo sacamos sentido de nuestro mundo, cómo recogemos los distintos fragmentos y nos construimos nosotros mismos cada día. Como dije anteriormente, yo creo que lo que me ha demostrado, en el sentido de que hay una polémica en la creación artística, todo significado es provisional. Y en lo objetivo siempre pensamos que es lo biográfico o personal, lo cual quiere decir que toda afirmación de autoridad respecto de cómo es el mundo tienen que desconstruirse y ver cómo son construcciones y no simples reflexiones del mundo. Supongo que eso subyace el proyecto, pero en lo inmediato la función del artista es encontrar la vida y mostrar la vida de distintas ideas que se juntan y que dan vida a otras imágenes, mostrar la urgencia que tenemos a la hora de pensar en el mundo. No somos pasivos, no simplemente recibimos el mundo, sino que lo vamos construyendo según vayamos pasando por el mundo. Para mí, esa es la misión del artista.